Muy buenas noches, amigas y amigos. Estamos aquí en un nuevo programa de diálogo educativo latinoamericano, un programa de los días sábados. Cada jornada tenemos un tema interesante de conversación, de interés para la educación en general, no solo de un país o dos países, sino que la educación a nivel de la región latinoamericana, ¿no? Y por lo mismo, hoy día estaremos conversando sobre un tema de mucho interés porque vamos a conversar de la CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Tenemos una excelente invitada, pero antes presento a mi co-anfitrión, David Auris. ¿Cómo estás, David? Hola Marcelo, buenas noches. Desde Lima, Perú. Así es, amigo. Mi colega, profesor de Perú. Y ahora sí, el gusto de presentar a Fabiola Muñoz. Ella se conecta desde su ciudad, allá en Sao Paulo, Brasil. Te agradecemos mucho, Fabiola, el esfuerzo hasta esta hora de la noche allá en Brasil, conversando con nosotros. Y nada, empezamos a conversar de este tema del derecho a la educación a nivel del continente latinoamericano particularmente, ¿no? Si bien se habla mucho de globalización, ¿cierto? Donde hay una unificación de aspectos económicos, también de aspectos culturales de los distintos países. No se habla mucho de el proceso de globalización en términos de políticas educacionales. Y eso, ¿qué consecuencias tiene? Que en países desde Centroamérica hasta el Cono Sur nos encontramos con sistemas educacionales que tienen una política educativa muy similar y por lo tanto los cuestionamientos que le hacemos en un país u otro son más o menos similares. Y uno de esos cuestionamientos es justamente la problemática de qué pasa con la educación como un derecho, ¿ya? De qué manera se cumple en los distintos estados con este derecho fundamental en todo país de que las personas tengamos acceso a una buena educación. Entonces, Fabiola nos va a contar eso. Y primero un poco de ti brevemente, tu rol dentro de la CLADE, Fabiola, y después nos cuenta un poco cómo surgió la CLADE, ¿te parece? Claro que sí. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Es un gusto realmente. Y sí, en CLADE yo estoy desde 2012 y ya un largo camino ahí que pasa muy rápido también cuando hacemos lo que nos gusta, ¿no? Y yo siempre he trabajado en CLADE en la comunicación y movilización y en la oficina regional de la campaña, ¿no? Porque somos un secretariado ejecutivo en Brasil actualmente, pero tenemos alcance por toda la región. Estamos en 18 países de América Latina y el Caribe con foros nacionales que defienden el derecho humano a la educación. Estamos en Perú, estamos en Chile también, ¿no? En Perú nuestro miembro es la campaña peruana por el derecho a la educación y en Chile el Foro por el Derecho a la Educación Pública. Y entonces tenemos esta perspectiva regional en el sentido de que somos una campaña, una articulación de foros, organizaciones, redes que defienden el derecho humano a la educación en diferentes países y contextos de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces tenemos miembros con esa naturaleza más de foro nacional, ¿no? En cada país, pero también nos integran redes regionales
por la educación, como por ejemplo ALER, no sé si conocen, que es una asociación latinoamericana de educación y comunicación popular. También es nuestro miembro la Marcha Global contra el Trabajo Infantil. Entonces, hay también la naturaleza de red regional y ONG internacional que igualmente la CLADE recibe como miembro actualmente, ¿no? Y hablando un poquito de la historia y ya conectando un poquito con la apertura que hizo Marcelo, ¿no? Sobre la internacionalización del derecho humano a la educación. De hecho, la CLADE surge alrededor de 2002, justamente con el objetivo de dar seguimiento a los compromisos internacionales que en aquellos años surgían en ámbito internacional con la Agenda de Dakar, ¿no? La Agenda de Educación para Todos, que fueron las metas globales para la educación que Naciones Unidas firmaron en 2000 en Dakar, y desde entonces la sociedad civil pasó a organizarse para dar seguimiento, o sea, presionar los estados, miembros de Naciones Unidas, para que cumplieran estos compromisos con la educación pública de calidad y todas las metas, ¿no? Que estaban en la... Entonces, así surge la CLADE, y hasta hoy estamos ahí presionando en ámbito regional, global, y conectando con lo nacional también, para que en el mundo haya una comprensión de la educación como un derecho humano, ¿no? Que está ahí en el corazón de esta agenda de Dakar que se aprobó en 2000 y que se renovó en 2015, ¿no? Que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la Agenda de Educación 2030, que igual en 2015 se aprueba y que parecía que estaba tan lejos, ¿no? Pero ya estamos en 2020 y en 2030 sí. se acaba el plazo para que los estados cumplan una serie de metas que todavía están lejos ahí de alcanzarse por falta de compromiso de verdad, ¿no? Fabiola. David. Sí, gracias Marcelo. Fabiola, en ese camino de fomentar una educación de calidad a todas y todos, estamos cerca, estamos a una década menos para lograr ese objetivo global. Y si bien es cierto, en nuestra región hay pasos, hay indicios de mejora, y ustedes desde la CLADE quisiéramos saber cuál es la mirada, cuánto se está avanzando, si realmente estamos comprometiendo a los gobiernos y si también el sector empresarial o privado está comprometiéndose con la educación gratuita. Se habla mucho de educación gratuita. En Perú es algo gracioso, entre comillas, educación gratuita, sí, pero hay dos tipos de educación en todo caso. La educación gratuita que el Estado fomenta, que no es de calidad, y la otra educación privada básica, que es algo de calidad. Pero lo curioso e irónico es que quienes gerencian, es decir, la plana directiva de la educación para la educación pública, dirigen funcionarios de alto rango, y ellos en los foros, en los congresos, dicen que están brindando calidad. Pero el discurso doble viene que cuando ellos hablan de esa manera, pero sus hijos asisten a la escuela privada. Entonces, ese doble discurso, ¿cómo están viéndolo también desde la CLADE, Fabiola? Y ¿estaremos realmente logrando una educación para todas en nuestra región? Es una buena pregunta, David. Y de hecho, esa situación que ves en Perú se repite en Brasil, ¿no? Tenemos lo mismo.
no estamos tan lejos de tener la misma situación en otros países de América Latina y el Caribe también. Entonces conseguimos trazar algo de tendencia regional, ¿no?, sobre la educación en diferentes aspectos. Y por eso la importancia también de tener una campaña regional, ¿no?, que sume las luchas y les dé más fuerza, a la vez facilite este análisis de coyuntura regional, ¿no?, y de integración regional para también demandar cambios. Y de hecho es una preocupación de toda la región que vemos actualmente la cuestión del financiamiento de la educación pública como algo que avanzó en los últimos años, ¿no? El compromiso de los estados, primero, en reconocer la educación como un derecho humano y una obligación de los estados a partir de sus legislaciones, algunas de sus políticas, ¿no? Es algo que a lo largo de los años se viene avanzando en la parte normativa. Pero, por otro lado, en la práctica, no siempre eso se acompaña, ¿no? O muchas veces hubo un aumento de financiamiento para la educación pública en diferentes países, pero este financiamiento no necesariamente quedó en manos de escuelas estatales, ¿no? Muchas veces era un financiamiento público para la educación pública, pero se transfería para entidades privadas, ¿no?, o concesionadas que los estados contratan para brindar educación o para brindar paquetes educativos, ¿no?, que se utilizan en las escuelas públicas como procesos ahí de privatización, ¿no? Privatización y buscar una mirada que viene del gerencialismo, ¿no?, del mundo empresarial adentro de la educación pública. Entonces, es una problemática, de hecho, muy fuerte. Ya hablando un poquito también de lo que la campaña CLADE, ¿no?, quiere contribuir en ámbito regional, las acciones van desde comunicación, que es mi campo, ¿no?, de estar conectando toda esta gente en los diferentes países que están con sus luchas, ¿no?, conectar estas luchas y a la vez difundirlas para un público externo, ¿no?, es nuestro desafío. Pero además de comunicación, también hacemos investigación conjunta, ¿no?, proceso de diagnóstico de qué pasa con el derecho humano a la educación en diferentes países. Y recientemente lanzamos un paquete de estudios sobre desigualdad y educación en América Latina y el Caribe, ¿no? Son 6 estudios de caso nacionales y un estudio regional con una mirada más continental. Y de hecho sale ahí que se avanzó mucho en los últimos años en términos de garantía de derecho humano a la educación en leyes, ¿no?, en la constitución de los países, en las leyes, y eso pasaba por un mayor financiamiento para la educación pública, por más educación inclusiva, ¿no?, así como derecho, pero en la práctica se avanzó hasta cierto punto y después se estancó, ¿no?, ya no se avanzó más, y en muchos casos el financiamiento de la educación pública se transfirió para lo privado, ¿no?, por estas alianzas público-privadas que cuestionamos, ¿no?, si es el camino para asegurar la educación como un derecho, porque las cosas no combinan, ¿no? A la vez, si traes una mirada de mercado para la educación, ya no se ve la educación como un bien público, un derecho, sino que pasa a ser una mercancía y algo que vise el lucro y no algo que genere la igualdad para todas y todos, ¿no? Una posibilidad de tener oportunidades iguales para todas y todos a partir de la educación. Fabiola, tú nos contabas que la CLADE más o menos surgió a principios de este siglo, y si uno retrocede en el tiempo, uno puede decir de que se ha avanzado en cuanto al acceso. Hace 20 años atrás, 30 años atrás, los niveles de analfabetismo, por ejemplo, eran mucho más altos y había mucha gente que tenía dificultades de acceso, sobre todo en las zonas más rurales. Pero lo que tenemos la percepción en los distintos países de la región que
estamos con una deuda en cuanto a la calidad de la educación. Si bien son más altos los porcentajes de niños que están accediendo a la escuela, lo que en la escuela se le entrega, en los contenidos, lo que se le está enseñando. Tú hablabas del gerenciamiento, claro, y hay una cosa muy funcional al gerenciamiento que es la estandarización. Cómo en nuestros países se ha ido estandarizando todo, no solo la evaluación, también el currículum, también el modo de gestión de las escuelas. Todo se estandariza, todo se mide, y eso atenta contra una buena calidad, una educación de buen nivel, porque la estandarización siempre va a tener un sesgo, siempre va a tender a medir aquello que es más objetivo, ¿cierto? Lo que es más observable. Y la parte cualitativa, que es más intangible, lo que no se mide como que queda desplazado a segundo plano. Y ahí hay un problema serio, ¿no? En nuestros sistemas educacionales, que se focaliza en aquello que se mide y no se le da importancia a los aspectos cualitativos y lo que tiene que ver con la formación de nuestros niños y niñas, ¿no? Desde la clave, ¿cómo han observado todo esto que ha pasado con la pandemia? ¿De qué manera se está abordando esta integralidad que requiere la educación? Y no solamente concentrarnos en algunas áreas del conocimiento y justamente las que son más medibles y más instrumentales, ¿cierto? Más pensadas en la inserción al mundo laboral. Entonces, ¿cómo lo han visto a nivel general? Porque nosotros David está en Perú, yo estoy aquí en Chile, tú estás en Brasil, pero ustedes que tienen una visión más global de 18 países, ¿realmente se está abordando integralmente la educación y en pandemia, pero también más allá de la pandemia? Porque la pandemia va a terminar, no va a ser eterna. ¿De qué manera en nuestros países de la región nos damos saltos importantes, ya no tanto en el acceso, sino que en el buen nivel de la educación, en la integralidad de la educación? ¿Cómo está el panorama desde la clave en esto que te comento? Exacto, Marcelo. No se ve también como tendencia eso que comentabas, ¿no? De que hubo una universalización en algunos aspectos, ¿no? De la educación, la ampliación del acceso y la calidad. Hay un senso común, ¿no? De que la calidad no acompañó. Pero ¿de qué calidad estamos hablando también, ¿no? Claro. Y eso de la estandarización, como bien mencionaste, ella surge como una problemática en varios países porque viene desde lo internacional también, ¿no? Por ejemplo, uno de los exámenes que se tiene ahí como algo que es fundamental para medir, entre comillas, ahí la calidad de la educación en los países y crear ranking de calidad entre ellos, es la prueba PISA, ¿no? Que es una prueba de la OCDE, ¿no? Es un órgano económico que a la vez crea ahí un teste estandarizado que se aplica en varios países y a partir de eso se crea una lógica, ¿no? Global de que los países que van mejor en estos tests son los que tienen mejor calidad educativa. Y sabemos que es un falseamiento, de alguna manera, de la realidad, ¿no? Porque en Brasil, por ejemplo, la pandemia dejó as claras que con el cierre de las escuelas, muchas familias no solo no tenían condición de seguir su trabajo, ¿no? Su rutina de trabajo, porque no tenían dónde dejar sus hijos, sino que también esas familias vieron su seguridad alimentaria extremamente afectada, porque muchas familias dependen de la alimentación escolar, o sea, de los alimentos que se distribuyen en la escuela,
para seguir una rutina con el mínimo de dignidad. Entonces, la pandemia trajo a la luz una cuestión de que la educación no es la educación sola, ¿no? Ella se conecta con otros derechos que se garantizan también a partir de la educación pública y gratuita, que es la alimentación escolar, con todo lo que eso implica, ¿no? La seguridad alimentaria y nutricional. Tiene que ver con la protección, porque el niño y la niña que está en la escuela pública no está en la calle mientras sus padres están trabajando. En el caso de las niñas, no están sujetas a violencia, a entornos de violencia que sí estarían expuestas en el contexto familiar cuando no están en la escuela. Entonces, vino a la luz una cuestión que ya estaba, ¿no? Que es la calidad de la educación pública, abarca diferentes aspectos, que no es apenas que el niño o la niña tenga buen puntaje en matemáticas o idiomas, ¿no? Va más allá. La calidad de la educación pública está en cuanto esta escuela es participativa, en cuanto esta escuela abraza las problemáticas de la comunidad, en cuanto esta escuela garantiza otros derechos para las niñas y los niños, además de la educación. Entonces, pensamos que todas esas dimensiones de que es una educación de calidad, una educación integral, como bien dijiste, ¿no? Que se articula con otros derechos, otros sectores de políticas. Y también una educación que tiene como centro ahí la dignidad, los derechos humanos. Pensábamos que eso debería ser el norte, ¿no? De una educación de calidad. Y es un poco lo que la CLADE defiende también. Y en el contexto de pandemia quedó muy claro que es un camino que se necesita seguir, ¿no? Y apenas como ejemplo, quizás apenas mencionar que la campaña brasileña por el derecho a la educación, que es miembro, ¿no? De la CLADE aquí en Brasil, tiene una experiencia muy interesante que es, se ha creado un indicador de financiamiento educativo que se llama Costo Aluno Calidad, que es un poco ver cuánto cuesta un estudiante al año con todo lo que requiere una educación de calidad. Entonces pone ahí desde tener bibliotecas, laboratorios, posibilidad de practicar deportes en la escuela, todas esas dimensiones que hacen a la calidad educativa, ellos pusieron en este indicador para calcular un financiamiento justo, ¿no? Y adecuado por estudiante en la educación brasileña. Y nos parece que este es el camino, ¿no? Un poco en momentos de austeridad económica, ¿no? Y decir que nuestra educación tiene que buscar ahí un recorte de recursos o manejar mejor sus recursos, queda claro que todavía estamos lejos de un financiamiento justo y adecuado que tenga todas esas dimensiones, ¿no? De que es una educación de calidad. Para eso hay que gastar dinero, hay que tener voluntad política y hay que tener políticas intersectoriales de verdad que miren la educación de esta perspectiva integral que Marcelo comenta, ¿no? Bien, interesante. Sí, Marcelo, Marcelo, como conversábamos, tiene otras oportunidades. Siempre, Fabiola, hay muchas inquietudes, porque hablar de educación de calidad es un discurso bastante subjetivo. Hoy con esto que se maneja las estandarizaciones mundiales como un cliché, ¿no? Te ponen un sello. Fabiola, desde la CLADE, hay propuestas sobre cómo al sector educativo en nuestra región, Latinoamérica, trabajar con un plan regional de educación sostenida para lograr esa calidad, entre comillas, pero que genere pues desarrollo. Si bien es cierto, décadas antes, nuestro maestro Paulo Freire y muchos pedagogos luchaban por el acceso a la educación,
Pero si bien es cierto hoy, en cuanto al acceso, se está logrando. Pero ahora viene con la otra pelea, por el acceso a una educación de calidad. Fabiola, ¿será posible que los gobernantes o el sector educativo latinoamericano puedan enmarcarse en un solo rumbo y sacar pues a la generación latinoamericana hacia el desarrollo? Y otro, Fabiola, ¿acaso no es posible que funcione una educación pública de calidad en Latinoamérica? Porque muchos dicen, no es posible, están quebrando, hay voces en Chile, hay voces en Brasil, pero creo que Argentina todavía mantiene en pie la educación pública básica para todos. No lo sé si eso es posible, Fabiola, desde la CLADE. Gracias, David. No, desde la perspectiva de CLADE, creemos que sí es posible, porque es nuestra misión, ¿no? Es seguir buscando que esto se realice y también buscando concientizar a que esto no es solo una utopía, sino que esta necesaria educación, ¿no? Que comentaste, que sea transformadora, que sea inclusiva, que sea para una transformación de los desafíos, ¿no? Que tenemos como pobreza, discriminación para otro panorama. Esto sí se está asegurando ya en los objetivos de desarrollo sostenible. Hay toda una agenda internacional firmada por los estados que pasa por estos puntos, ¿no? O que podría aprovecharse para empujar avances en los contextos nacionales, pero que no se está usando, no se está aplicando. Entonces, la misión de la CLADE es justamente esta, ¿no? Promover una educación pública, gratuita, transformadora desde la perspectiva de Paulo Freire, que es una educación que concientiza a sus sujetos para que quieran transformar sus entornos, ¿no? De manera activa, participativa, y también queremos una educación que sea inclusiva y no discriminatoria en todo eso, en todo lo que eso significa, ¿no? Una educación que, de hecho, se adapte a las diferentes necesidades de las personas de las más diversas, que no solo acojan las diversidades, sino que las escuelas también respeten y valoren esta diversidad, ¿no? Y además defendemos una educación que sea vista como responsabilidad de los estados y una educación pública, laica y gratuita, porque entendemos que solo en un ambiente así se puede promover la ciudadanía, ¿no? En una escuela donde ciertos dogmas de apenas un modelo confesional, ¿no? Una religión, se aplican y cercean el derecho de una persona a identificarse como transgénero, por ejemplo, ¿no? Una educación que no posibilita que una persona, por ser indígena, sea respetada en aquel entorno, ¿no? Con su cultura, o con muchas veces su dificultad de entender el mismo idioma que otra persona que convive en la misma escuela. Creemos que todos estos aspectos tienen que respetarse, tienen que integrarse, y hay marcos normativos, no solo la Agenda de Educación 2030, sino varios marcos de derechos humanos que tocan estos aspectos, que muchos estados firmaron, pero vemos que a veces falta conocimiento, ¿no? De una amplia cantidad de personas en los países que no tienen conocimiento de estos marcos jurídicos o de que sus estados los firmaron, y muchas veces no presionan para que eso se cumpla en la práctica, ¿no? Porque, de hecho, es nuestra apuesta, ¿no? De que presionar para que los avances legales que ya se tienen se vean cumplidos en la práctica, y que el legado de Paulo Freire se cumpla, ¿no? Porque hay personas que pueden pensar, no, es que Paulo Freire actuaba en la década de 80, ya está viejo su pensamiento, pero no, está más vivo que nunca, tanto está vivo que en mi país actualmente, donde
nació Paulo Freire, ¿no? En mi país, hoy, su imagen es estigmatizada como la de un educador que no debe valer la pena porque era comunista, porque quería desvirtuar, ¿no?, los valores de nuestra sociedad. Este es el pensamiento de Bolsonaro, que es con mucha pena el gobernante de mi país actualmente. Entonces, se ve una persecución contra Paulo Freire porque, de hecho, su legado es contestador, su legado es transformador y saben el peligro que eso tiene, ¿no? Y sabemos que es importante rescatar eso. Eso, sí. Un latinoamericanista, un integrador que es leído en todo el mundo, ¿no? Y nada, en un momento aquí que se defiende las escuelas militarizadas, ¿no? Bueno, está totalmente en contra el pensamiento de Paulo Freire de una escuela. Oye, Fabiola, yo creo que la clave está en el camino correcto de lo que se necesita en estos tiempos, ¿no? Porque no es casualidad de que en los distintos países de la región estemos hablando de los mismos problemas de educación de mercado, educación estandarizada, escuelas gerenciales. No es casualidad. ¿Y quién nos está señalando eso? De que quienes están instalando esas políticas de mercantilización de la educación no están operando aisladamente cada uno en un país, sino que están ellos muy articulados y cohesionados. Bueno, ellos en lo suyo y han avanzado bastante, lamentablemente, para nosotros. Pero ¿cómo podemos responder a esa cohesión que tienen ellos para instalar políticas mercantiles en educación, haciendo lo mismo nosotros, los que estamos por una educación integral, por una educación con visión de unidad latinoamericana, con una educación realmente pensada en nuestros estudiantes, no pensada en estándares ni en resultados cuantitativos? Entonces, creo que clave, y nosotros humildemente, David, con Diálogo Educativo Latinoamericano también vamos en esa misma línea de articularnos, de encontrarnos, porque si tenemos un problema común, bueno, tenemos que buscar también soluciones en común, ¿no? Y respecto a lo que hablábamos de calidad, no se trata de que en cada país empecemos a discutir qué es calidad. Se necesita un debate amplio que nos involucre a todos, ¿ya? A todos nuestros países. Discutamos, a ver, ¿qué entendemos por integralidad? ¿Integralidad es sinónimo de buenos resultados en pruebas estandarizadas? Por supuesto que no. Bueno, David, una vez más, la tiranía del tiempo. Ya, sí, Marcelo, en esa línea, y gracias, Fabiola. Marcelo, luego te cedo la palabra. En esa universalidad de la búsqueda de un continente más sostenible y desarrollado, no solo crecimiento, como escriben los políticos, Paulo Freire cobra relevancia porque la prédica, su pedagogía, aún no fuimos capaces, con toda la tecnología que hoy poseemos, lograr la equidad, la inclusión. Humberto Maturana nos dejó hace horas, diría, también abogaba por una pedagogía de la convivencia. Nos ayudó a pensar, y no pensar en un Chile o un Perú o un Brasil, sino en pensar que todos somos parte del gran planeta. Y aquí en Perú también tuvimos un tiempo a José Carlos Mariátegui, que pensaba que tenemos que acortar la brecha de la incalidad, o sea, de la deficiencia, para generar calidad y desarrollo para todos y todas. Fabiola, no sé que el tiempo es breve, el tiempo siempre nos está
sombreando. Gracias por tu presencia. Y bueno, Marcelo, te invito a Sí, que te sí, guíes a nuestro público, quienes nos siguen en este sueño de hacer educación y educación para todas y todos, porque solamente somos una región y todos creo que tenemos una única bandera, que queremos un mundo mejor para todas y todos. Y eso no implica ser de derecha o de izquierda o del centro, no implica, eso no tiene colores. Una vida mejor no creo que tenga color político. Marcelo. sí, quería sumarme a este humilde pero sentido homenaje a un grande que se nos fue recién, Humberto Maturana. Sabemos que él es muy leído y conocido en muchos países. Es lamentable que tengan que morir las personas valiosas, las personas sabias, las personas que son grandes seres humanos, pero hay una buena noticia de que Humberto Maturana nos dejó físicamente, pero su legado, sus postulados, sus reflexiones van a seguir vivas por siempre en nosotros, inclusive en generaciones que vengan. Fabiola, unas últimas palabras, te damos un minuto para que haga un cierre y poder despedir nuestro programa de hoy, ¿te parece? Claro. Quizá un mensaje de, de buena nueva, de que pese a todas las dificultades, hay posibilidades de construir una educación con estos conceptos de integralidad que hemos estado hablando. Bueno, muchas gracias nuevamente, Marcelo, por este encuentro, ¿no? Y yo quisiera apenas agradecer y compartir con ustedes este sueño, ¿no? Que mencionaron, el sueño que ustedes tienen de esta mirada integradora de educación integral y humanizadora y que beba ahí en la fuente del legado de Freire. Creo que estamos súper afinados, compartimos el mismo sueño y entonces solo quiero agradecer y decir que yo creo personalmente no em mi trabalho em CLADE e em espaços como este em que estamos, de compartilhar, de criar consciência, de dialogar, que é assim que vamos construindo também a educação que queremos, a educação que necessitamos para o novo mundo que queremos, ¿no? Um mundo mais sustentável, pacífico, democrático, um mundo que ojalá tengamos a possibilidade de construir pós-pandemia, ¿no? Que é um cenário caótico, pero que nos traz também aprendizajes e que podamos Sí. sair adelante e construindo um futuro melhor colectivamente, ¿no? E dialogando como estamos haciendo. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Fabiola. Fue un placer haber compartido la conversación contigo, con David. Bueno, amigas y amigos, ya tenemos que despedirnos, no queremos cansarlos. David, palabras de despedida. Muchas gracias, Fabiola. Gracias, Marcelo. Gracias a nuestro amigo Piero, soporte técnico. Nuestro asistente técnico que está detrás de la... Sí. Y saludos a Latinoamérica. Muchísimas gracias, amigas y amigos, quienes nos siguen los sábados en este proyecto integrador, humanista, pedagógico, educador. Muchas gracias a todas y todos. Hasta una nueva ocasión. Buenas noches, Latinoamérica. Muchas gracias por habernos acompañado. Chao, Fabiola. Chao, Chao, chao. David. Gracias.